Historia inspiradora como un acto de compasión cambió todo, que la paz y la esperanza encuentren un hogar en sus corazones. Hoy compartiremos un relato que nos recuerda cómo un sencillo acto de compasión, nacido de un corazón puro, puede desplegarse en un milagro inesperado, transformando no solo una vida, sino el destino de toda una comunidad. Es una historia sobre la fe silenciosa y el valor que se esconde en lo que el mundo descarta. Antes de sumergirnos en este viaje, si ustedes creen que las historias de bondad y esperanza merecen ser compartidas para iluminar nuestros días, les invito con humildad a dejar un me gusta y a compartir este mensaje. Cada vez que lo hacen, ayudan a que una luz de esperanza viaje más lejos, tocando otros corazones. Que este pequeño gesto sea también una bendición para ustedes y los suyos. El sol caía lentamente sobre el pequeño pueblo, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. Las sombras alargadas de los árboles se estiraban sobre los caminos de tierra, y un polvo fino flotaba en el aire, atrapando los últimos rayos de luz. Las calles tranquilas del campo parecían suspirar, agotadas tras otro día bajo un calor implacable. Por una de esas calles, con pasos lentos y pesados, caminaba Gustavo, un anciano de 70 años cuyo rostro era un mapa de una vida de esfuerzo y sacrificio. Arrastraba con dificultad a su único compañero, un burro viejo, tan flaco y débil que apenas podía mantenerse en pie. Cada paso del animal era un esfuerzo monumental, cada suspiro, un eco de la vida dura que ambos habían compartido entre tierras resecas y cielos que rara vez ofrecían lluvia. Gustavo había vivido siempre así, bajo el sol que quema y sobre la tierra que no perdona. Sus manos, endurecidas y agrietadas por décadas de arar y sembrar, ahora sostenían con una delicadeza casi paternal las riendas de su amigo, que era más un recuerdo de tiempos mejores que un medio de subsistencia. En su rostro, surcado por arrugas profundas, no solo se veía el cansancio, sino una tristeza silenciosa, una pena que guardaba secretos que nadie en el pueblo conocía. El burro avanzaba con pasos vacilantes. Estaba tan delgado que sus costillas se marcaban como sombras sobre su piel grisácea. Algunos vecinos, sentados a las puertas de sus casas, los miraban pasar con indiferencia. Murmuraban entre ellos que aquel animal ya no servía para nada, que era una carga inútil. No sabían que en ese ser humilde había algo especial, algo que no podía ser visto por ojos acostumbrados a juzgar solo por las apariencias. Había en aquel burro una paciencia infinita, un silencio sabio que parecía escuchar el mundo, y una mirada profunda que guardaba historias que nadie podía imaginar. Gustavo se dirigía al mercado del pueblo. Sobre sus hombros no solo llevaba la responsabilidad del animal, sino también un peso invisible que parecía hundirlo en la tierra. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo, y el sudor le resbalaba por la frente, empapando el cuello de su camisa sencilla y desgastada. El camino era largo, y en su mente, un pensamiento se repetía como una oración cansada: quizás hoy nadie lo compre. Quizás todo este esfuerzo sea en vano, pero no puedo rendirme. Todavía no. A pesar de todo, en su mirada fatigada aún quedaba un destello de esperanza. Al llegar al mercado, la escena era la de siempre: puestos de madera que crujían, vendedores con voces roncas pregonando sus productos, y el calor sofocante que lo envolvía todo. Gustavo ató al burro junto a los demás animales y esperó. Vio cómo los compradores pasaban, evaluando con ojo crítico a los caballos fuertes y a las mulas robustas. Pero cuando sus miradas se posaban en el burro flaco y tembloroso de Gustavo, sus rostros se endurecían con desdén. Ninguno mostraba el más mínimo interés. Algunos incluso esbozaban una sonrisa burlona, murmurando que aquel animal no valía ni la mitad de lo que el anciano pedía. Un frío recorrió la espalda de Gustavo. Cada minuto que pasaba, cada mirada de desprecio, aumentaba el peso sobre su corazón. Pensó que tal vez la sequía no solo había matado su tierra,
sino también su última esperanza. Sin embargo, en medio de esa desolación, algo en el burro parecía brillar. Sus ojos oscuros, profundos y serenos, contenían un misterio que estaba a punto de revelarse. Nadie sabía que aquel animal guardaba mucho más que la poca fuerza que le quedaba. Guardaba paciencia, resistencia y un don que, muy pronto, cambiaría el destino de más de una vida. Gustavo se inclinó, acariciando la cabeza de su fiel compañero, escuchando su respiración entrecortada. Y así, entre el polvo, el calor y las miradas indiferentes, el anciano esperó. Esperó que alguien pudiera ver más allá del cuerpo frágil, que alguien comprendiera que, a veces, lo más valioso no se ve a simple vista. Esa espera silenciosa sería el inicio de algo que ni él, ni nadie en aquel pueblo, podría haber previsto jamás. El sol ya se ocultaba tras las montañas, y el mercado comenzaba a vaciarse. Las luces cálidas de las lámparas de aceite pintaban la plaza con tonos dorados. Los vendedores guardaban sus mercancías, y el bullicio daba paso a un murmullo cansado. Allí, en un rincón, seguía Gustavo junto a su burro, con la esperanza casi extinguida. Fue entonces cuando, entre la multitud, apareció Antonio. Un hombre de mediana edad, de rostro amable pero marcado por la preocupación. Llevaba unas bolsas vacías y en su mirada se reflejaban sus propias dificultades económicas. Para él, como para muchos, había días en que el dinero apenas alcanzaba, y ese era uno de ellos. Sin embargo, al ver la estampa del anciano y su burro, algo en su corazón se conmovió. No era solo lástima. Era un recuerdo antiguo, un sueño que había guardado desde joven, el deseo de rescatar lo olvidado, de devolver la dignidad a aquello que otros habían desechado. Antonio se acercó. Observó cada costilla marcada, cada paso vacilante del animal. Por un instante, el mercado desapareció. Ya no había vendedores, ni luces, ni murmullos. Solo estaban un hombre, un burro, y una decisión que estaba a punto de cambiarlo todo. Tras un largo silencio, Antonio abrió su cartera y sacó el último dinero que le quedaba. Cada moneda brillaba débilmente, pero para él, su valor no era material. Eran una promesa de bondad. Se acercó a Gustavo y, con voz firme pero amable, dijo, «Me lo llevo. Le pagaré lo que pide». Gustavo, sorprendido, apenas pudo articular palabra. Sus manos temblorosas recibieron el dinero. Nunca nadie le había mostrado tanta comprensión, tanta generosidad sin pedir nada a cambio. Y aunque Antonio no lo sabía, aquel gesto estaba abriendo puertas que ninguno de los dos podía siquiera imaginar. Mientras Antonio acariciaba la cabeza del burro, un leve destello apareció en los ojos del animal, como si reconociera en aquel hombre un alma bondadosa. Había algo en Antonio que el burro percibió, una resonancia con la paciencia y la bondad que también se escondían en su propio ser. Sus destinos comenzaban a entrelazarse. Pero no todos compartían esa alegría. Al llegar a casa, su esposa, Josefina, lo recibió con una mirada furiosa. «¿Cómo pudiste gastar todo nuestro dinero en un burro flaco que apenas respira?», le gritó, con la voz cargada de frustración. La casa, que normalmente era un refugio de paz, se transformó en un campo de batalla. Josefina no podía entender que, para su esposo, aquel animal representaba mucho más. Era un símbolo de compasión, un sueño cumplido y una apuesta por la esperanza. Esa noche, mientras las sombras danzaban en las paredes de la pequeña casa, Antonio miraba al burro en el humilde establo con una mezcla de ternura y determinación. Cuidaría de él, aunque nadie más lo comprendiera. Y así, entre la frustración de su esposa y un silencio cargado de fe, comenzó un vínculo que enseñaría con el tiempo que los actos de compasión, incluso cuando parecen un sacrificio imposible, siempre encuentran su recompensa.
La noche cayó sobre la pequeña casa. En el humilde establo, la luz de una lámpara de aceite creaba un resplandor cálido. Antonio se inclinaba sobre el burro, acariciando su lomo mientras le susurraba palabras suaves. No era solo cuidado físico, era una conexión profunda. Con cada día que pasaba, el animal parecía despertar. Recordaba los caminos más cortos, evitaba los senderos peligrosos y encontraba agua donde la tierra parecía muerta por la sequía. Los vecinos, al principio escépticos, comenzaron a murmurar. Desde que Antonio compró ese burro, su suerte ha cambiado, decían. Todo le sale mejor. Antonio simplemente sonreía. Sabía que tenía frente a él un misterio que no necesitaba resolver, solo agradecer. Con el tiempo, el cuidado de Antonio dio frutos de manera asombrosa. El burro encontraba semillas olvidadas en la tierra seca y, de alguna forma, las esparcía en lugares inesperados donde, contra todo pronóstico, brotaban plantas verdes y saludables. La tierra estéril cobraba vida a su paso. Era un milagro silencioso, un secreto compartido entre el hombre y el animal. Una mañana, Antonio descubrió algo que lo dejó sin aliento. Entre la paja del establo, junto a su viejo amigo, había pequeños burros recién nacidos. Eran sus descendientes, y cada uno de ellos tenía los mismos ojos inteligentes y la misma calma paciente del primero. Nunca imaginó que aquel animal olvidado por todos pudiera traer consigo una descendencia tan especial. Y lo más extraordinario era que cada nuevo burro heredaba las mismas cualidades sorprendentes, como si la bondad y la sabiduría se transmitieran de generación en generación. La granja de Antonio, antes modesta, comenzó a crecer. Los vecinos ya no hablaban de suerte, sino de asombro. Ese hombre encontró un milagro disfrazado de animal, decían algunos. Pero Antonio sabía la verdad. No había comprado un burro común, sino un maestro que le enseñaba cada día sobre la fuerza de la paciencia y la dedicación. Los años pasaron. Lo que alguna vez fue un humilde establo con un burro flaco se había transformado en un terreno extenso, lleno de vida y verdor. Varios burros fuertes y tranquilos pastaban bajo el atardecer, y la tierra, antes seca, ahora producía con generosidad. Antonio recorría sus tierras con una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que su prosperidad no se debía solo al trabajo, sino al amor y la paciencia invertidos. Algunos vecinos intentaron imitarlo, compraban animales viejos esperando milagros similares, pero nada funcionaba. Comprendieron entonces que no se podía copiar un acto sin poseer el espíritu que lo impulsaba, un corazón que da sin esperar recompensa. Un día, Antonio comprendió el último secreto. Su primer burro, aquel que rescató del mercado, pertenecía a una línea especial, una familia de animales únicos con una capacidad asombrosa para adaptarse y prosperar. Era como si la naturaleza hubiera escondido su más grande regalo en el ser más humilde, esperando que alguien con el corazón adecuado lo descubriera. La bondad de Antonio había sido la llave que desbloqueó el milagro. La prosperidad de su granja se extendió como una bendición por todo el pueblo. Los campos vecinos florecieron, y una nueva esperanza impregnó el aire. La paciencia de un solo hombre había transformado a toda su comunidad. Antonio comprendió la lección más profunda: la verdadera prosperidad no nace de la fortuna, sino de la dedicación sincera, de un corazón que respeta lo que otros descartan, y de la paciencia infinita que permite que la vida florezca a su propio tiempo. Una noche de sábado, la plaza del pueblo estaba iluminada con luces cálidas. El suave sonido de una guitarra flotaba en el aire, mezclado con las risas de la gente reunida. En el centro, rodeado de rostros atentos, se encontraba Antonio. Con voz serena, comenzó a relatar la historia de Gustavo y del burro flaco. Contó cómo un simple acto de compasión había desencadenado un milagro silencioso.
Cada palabra suya parecía iluminar la plaza más que las propias lámparas. Los oyentes, desde los niños hasta los ancianos, sentían que aquella historia era un testimonio de esperanza. Antonio habló de la paciencia, de la constancia y del amor desinteresado. Explicó que la verdadera recompensa no es inmediata, sino que surge del sacrificio silencioso. La historia tocó los corazones de todos, recordándoles que nunca es tarde para actuar con generosidad, y que la verdadera fuerza reside en la bondad. Mientras Antonio hablaba, un niño señaló a lo lejos. Por un camino, en otra región cercana, caminaba tranquilamente un burro muy similar al que había comenzado todo. Fue como un susurro del destino, un recordatorio de que las historias de compasión pueden aparecer de nuevo, en otros tiempos y en otros corazones, esperando ser descubiertas por quienes saben ver más allá de lo aparente. Cuando Antonio terminó su relato, la plaza estalló en aplausos suaves y sonrisas sinceras. Cada persona se llevó consigo un mensaje eterno: la bondad no se mide por la fuerza ni por la riqueza, sino por la constancia del corazón. Y el acto más pequeño de compasión puede desencadenar cambios que nadie podría prever. Que la historia de Antonio y su humilde compañero nos inspire a todos a mirar con el corazón, a valorar lo que el mundo ignora y a cultivar la paciencia en nuestros propios caminos. Que encuentren la fuerza en la compasión, la riqueza en la bondad, y que la bendición de la esperanza los acompañe siempre en su viaje. Porque a veces, los milagros más grandes aparecen donde menos se espera, y la fe se convierte en un legado que perdura de generación en generación.